insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré, Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré, Jesús. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable.
manos y clama por el aceite fresco. Clama por el aceite fresco. Levanta tus manos. Otra vez dile: llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte. Dile: un testigo yo soy de Jesús. Decláralo, dile: llena hoy mi lámpara con aceite fresco. Yo iré. Testigo yo soy. Otra vez dile: llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte. Un testigo yo soy de Jesús. Tú pintas con tu luz con la gloria y esplendor de tu nombre. Antes de la creación en el trono estás. Nadie se compara, nadie es como tú. Adonai, Elohai, mi Dios, el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León que ha de venir, ha de venir. La creación está en el hueco de tu mano, mas tu gloria anhela nuestro corazón. La majestad del cielo es tu hogar, nadie se compara, nadie es como tú. Adonai, Elohai, mi Dios, el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León que ha de venir, ha de venir, ha de venir, ha de venir. Santo, santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, santo, santo.
Bienvenidos otra vez a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 19 de junio. Ya casi vamos al mes de julio. Pero primero 2 semanas más y para finalizar este mes. Gracias por sintonizarnos nuevamente. Esta noche acompáñame hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda. Y juntos vamos a dar la honra y la gloria a nuestro Señor. Padre, te agradecemos, Padre, que tenemos esta oportunidad por traerte la honra, para darte la alabanza, para demostrar de esta manera nuestra gratitud por todo lo que tú has hecho por nosotros durante los últimos días y por todo lo que tú vas a hacer para nosotros en los días que están por delante. Te agradecemos, Padre, que nos hayas cargado bajo tus alas para que hoy podamos estar al lugar donde estamos. Te reconocemos como el único Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Amén y amén. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Aquí en el estudio hace muchísimo calor, 25 centígrados. Se mide aquí en el estudio, pero tenemos un pequeño aire acondicionado, podemos resistir el calor, pero eso no importa. La posibilidad que tenemos para llevarte la programación de hoy. Vamos conjuntamente, tú y yo, vamos a dar honra y gloria al Señor hasta las 9 de la noche. Y tengo la próxima canción que dice A la pie de la cruz. Bajo la cruz de Cristo quiero permanecer, a la sombra de aquel que me compró, y nunca olvidarme de esta gran verdad, de vivir con mis ojos en la cruz. Saber tu bondad.
tremenda canción. Y quiero felicitar a todos los padres que nos están sintonizando con el Día Internacional de los Padres que hemos celebrado ayer. Que Dios les bendiga en grande, con muchísima sabiduría para la gran tarea, esa gran responsabilidad que cada padre tiene. Pero esa tarea no es una tarea que es muy difícil. Solo tenemos que ver a nuestro propio Padre, nuestro Padre Celestial, y seguir su ejemplo. Porque el mismo amor que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros, ese mismo amor, esa misma misericordia debemos tener para nuestros hijos y hijas. Para todos los padres, esta noche tengo la próxima canción. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará.
Aleluya, tremenda canción, tremenda letra. Y esta semana tenemos un cumpleañero y su nombre es, déjame ver, Shirley Jansson Melán. Muchas felicidades para Shirley Jansson con su cumpleaños. Y comprendí que él está hoy de cumpleaños. Tremendo. Pero muchas felicidades, que Dios te bendiga muchísimo y que Dios bendiga también a toda tu familia, la familia Melán, la familia Molina en Bonaire. Especialmente para ti tengo la próxima canción. Aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con Él, y me ha dado el poder para dar y desatar, y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... Y queremos enviar nuestros cariños y un deseo de una bendecida semana para mi suegra Ivy Richards y también para mi suegro Amirko Winkler, tía Bronti, para Shareska, para Fernando y Erika, para Kilian y Kiara, para Danik, que también está aquí en Holanda, y para Juni y Marcelo y su casa. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción. Y vale la pena uno más, la vamos a dedicar a Bernadette Damasco, Ivan Felida, Sharin Bermuda Felida y también a Norma Peters y Greta Sánchez, especialmente para ustedes. Qué bonito es conocer a Cristo. Sentirlo en el alma es un gozo que viene
cielo, una cosa que no sé explicarla. Qué alegría siento yo en el alma. Nadie en este mundo logrará quitarla. No soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Mas los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos. Seguro que sí, mi hermano, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Sí, Señor, aleluya. La venida de Cristo a este mundo ya está cerca, mas yo no sé cuándo. Una cosa sí puedo decirles, que estoy listo y le estoy esperando. Hay de aquellos que a Cristo no acepten. El final de este mundo se le está llegando. No soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Mas los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos. No soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Mas los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos. ¡Ayúdenos! Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente ¡Que se oigan las voces! solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente. ¡A ver, mi mariachi! A ver si nos acordamos de este coro. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Canten una vez más. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Alguien puede decir amén? Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder.
Aleluya, tremenda canción. Y la próxima la vamos a dedicar con mucho cariño a nuestra gente en Bonaire. La vamos a dedicar a Romanda Molina, la vamos a dedicar a Oma Chechi, la vamos a dedicar a Ronchi y Magali Rechers y toda su familia. Para Eric y Mirla Soleyana la vamos a dedicar también a Cedric Martenson y su casa, Varreña y Yuri Yanga, especialmente para ustedes. La próxima canción, con mucho cariño y deseos de una bendecida semana que está por delante, especialmente para ustedes, la próxima canción. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad.
Rey de Reyes, sí, es el Rey de Reyes. Y su nombre es elevado sobre todos los otros nombres. Y no hay ninguno que pueda igualar a nuestro Rey Celestial, el Rey de Reyes. Bendiciones esta noche para Natalie Mersing y para Hernán y Sandra Trinidad, para Latifa Félix, para Luz María Blanco y su familia, para Sara Betancourt y su casa, y también para Luis y Rosaura Ramírez, y también para Mariela Guerra y toda su familia que nos está sintonizando desde Málaga, especialmente para ustedes. Con mucho cariño, la próxima canción. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios.
Queremos enviar saludos esta noche y saludos y bendiciones para Angela Cron, para tía Mireya y la familia Natale en Caracas, también para tía Viola, para Johnny, Irene y Sige, para Charette y Senia, para Mama Lee y también para Rose Stein, la familia Dovale, para Gerald y Judeska y todos los niños, también para Antonia Adriana Herrera y Armando y Jesse Rincón, especialmente para ustedes mientras vamos a preparar la prédica de esta noche, el reto de mi vida. Lo de ayer nunca me bastará, lo de hoy nunca me bastará. Quiero más de ti. Reto en mi vida.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando Buenas tardes a todos, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos aquí para celebrar una semana más con el Señor y quiero transmitirles por medio de esta plataforma un mensaje que espero poder llevar a sus corazones en el nombre de Cristo Jesús. Los invito para que piensen y escuchen esta palabra que el Señor nos quiere dar en esta tarde. Yo soy el pastor Antonio y para mí es un privilegio poderles servir a ustedes como instrumento del Señor Jesucristo. Quiero una pequeña introducción a este tema. Quiero hablar sobre el tema la seguridad. Un concepto dice que seguridad es el acto y efecto de asegurar algo o a alguien. Seguridad es la cualidad de lo que está seguro y lo opuesto a la inseguridad. Seguridad es el conjunto de las acciones y recursos utilizados para proteger algo o a alguien. Seguridad puede ser el sentimiento de la fuerza interior o de fe en sí mismo, que podemos llamar también como certeza, confianza, firmeza. La seguridad es la fuerza o convicción en los movimientos o en las acciones. Vamos a leer nuestro texto bíblico principal en este tema, y es Mateo capítulo 24, 34, 35. El Evangelio de Mateo 24, del 34 al 35 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tenemos otros tipos de seguridad del cual podemos hablar, como las asistentes sociales, una persona cuya actividad profesional consiste en proteger o ayudar a personas en sus dificultades sociales y personales, etc. Tenemos la seguridad social. La seguridad social es el sistema público de protección de los ciudadanos según lo indique la legislación de los derechos, los deberes y las contribuciones efectuadas normalmente en caso de enfermedad, desempleo, reforma, etc. Vamos a hablar sobre nuestra seguridad esta tarde y quiero hablar sobre el primer punto, sobre la verdadera seguridad. La verdadera seguridad está en las promesas de Dios, naturalmente, que leemos en la palabra, en la Biblia. La Biblia está llena de promesas hechas por Dios. Unas ya fueron cumplidas, otras no se han cumplido. Hay muchas que aún no se han cumplido porque aún no se ha llegado el tiempo. Tenemos la promesa que se cumplió sobre la malvada vida de Jezabel. La Biblia dice que Jezabel es la mujer más mala de la cual habla la Biblia. Segunda de Reyes 9, 33, 37 dice: y él les dijo, echarla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver aquella maldita sepultada, y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel.
Hermanos, el cráneo, los pies y las manos fue todo lo que quedó de esta mujer malvada. Porque la promesa de Dios es que precisamente en ese momento, la promesa por medio, o sea, la profecía en conclusión, por medio del profeta Elías, es exactamente lo que sucedió y lo que dice Segunda de Reyes. La promesa de Dios dice que ningún poder, dinero, prestigio malvado tendrá un buen final. Habiendo sido guiado por la lujuria y la atracción, el poder, la salud y la fortuna pueden hacer que alguien piense que vivirá para siempre, sin nada que le pueda impedir. Pero la promesa es que todos seremos un día sorprendidos por la muerte y la verdadera seguridad se revelará en la vida de una persona. El tiempo que toda persona tiene para enderezar el curso de su vida es ahora, antes de que su corazón se endurezca y se aparte de la verdadera seguridad. Queridos oyentes, en nuestro texto anterior vemos el cumplimiento de la profecía de Elías cuando dijo con seguridad que el día de la muerte de Jezabel sería comida por los perros. Y se cumplió. Podemos por medio de esta profecía ver la seguridad de el cumplimiento de las promesas de Dios o de las profecías que Dios da por medio de su palabra. Hermanos, al cumplir este mandamiento que Dios nos da, por ejemplo, nos llevará a experimentar la verdadera seguridad de ser los hijos de nuestro Padre Celestial. La verdadera seguridad es saber que Dios protegerá a sus seguidores hasta el fin para que no se desvíen del camino que los llevará al cumplimiento de la promesa de Dios, la salvación, la vida eterna con Cristo Jesús. Esa es la verdadera seguridad, nuestra vida eterna. Esa es la verdadera seguridad de un cristiano, hermanos. Quiero hablar del segundo punto. Quiero hablar sobre evitar la falsedad. Alguien dijo, la falsedad tiene alas y vuela mientras que la verdad sigue arrastrándose. Al punto que las personas se dan cuenta del engaño cuando es demasiado tarde. La falsedad es tan antigua como el árbol del Edén, pero hay tres cosas que complacen al Señor Jesucristo inmensamente. La primera es una lengua que nunca se permita hablar falsedad. La segunda es un individuo que no manche su conciencia por hacer el daño a los demás. Y la tercera es una mente que esté libre del apego y del odio. Vamos a leer en Lucas 17, 26, 29. Lucas 16, 26, 29 dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. La vida estará transcurriendo normalmente en el día del regreso del Señor Jesucristo. Y no tendremos ningún aviso previo a su llegada. Todos estaremos ocupados en alguna actividad, en nuestras tareas cotidianas, pero muchos serán sorprendidos por no tener la seguridad de la salvación en Cristo. Porque estarán viviendo su vida indiferente a las exigencias de Dios. Este mundo será sorprendido con el regreso del Señor Jesucristo, hermanos. Así como lo fue la generación de Noé en el diluvio y la de Lot con la destrucción de Sodoma y Gomorra por el fuego de la ira de Dios. ¿Por qué fue eso? Por causa de la maldad. Nosotros no sabemos cuándo Jesucristo volverá, pero estamos seguros, los cristianos, de que Él volverá pronto. Eso es, como dice la palabra, todo pasará, mas mi palabra no pasará. Queridos oyentes, existen sectas y religiones que hablan de fechas sobre el regreso de Jesucristo, pero la verdad nos dice que nadie puede saberlo. Él vendrá como ladrón en la noche. Primera Tesalonicenses 5:1-5. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Esta es una confirmación. No somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Y esa es nuestra seguridad, mis hermanos, que vivimos para la vida eterna. No importa el día que llegue Jesucristo, nadie puede decir cuándo regresará, pero Él está regresando, y todo lo que vemos últimamente, todo lo que estamos viviendo, todas las incoherencias que vemos en la humanidad, cómo se maneja la sociedad, son señales de los últimos tiempos. Esto puede suceder hoy, mañana, en unos años futuros o en unos siglos, no sabemos, pero lo más importante es estar moral y espiritualmente listos para ese momento. Lo que significa que debemos de tratar de vivir como si el Señor Jesucristo regresara hoy o mañana temprano. Esta es una verdadera seguridad cristiana. Jesucristo nos advierte sobre la falsa seguridad que nos ofrece el mundo actual. Él nos dice que debemos abandonar los valores de esta sociedad inicua actual. Y de esa manera podremos alistarnos para su regreso, que puede suceder en cualquier momento. De repente, y cuando menos lo pensamos, Jesucristo regresará, hermanos. Podemos estar seguros que cuando Él regrese no habrá una segunda oportunidad. Los fieles serán tomados y los infieles serán dejados para atrás, hermano. Lucas 17:30-31. Lucas 17:30-31 dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Queridos oyentes, estos versículos nos ayudan a estar más seguros de la verdad y a evitar las falsas enseñanzas con relación a nuestra seguridad cristiana. Quiero terminar este mensaje con un tercer punto que he llamado la fuente de la seguridad. La fuente de seguridad es nuestra relación con Cristo Jesús. Alguien dijo algo que dice: cuando el hombre ama a su mujer, habla mucho de ella y sobre ella. Cuando deja de amarla, él habla mucho con ella, pero de él. Alguien dijo: si yo logro ver más lejos es porque estoy parado sobre los hombros de un gigante. Entonces podemos decir que si yo logro estar más seguro como cristiano es porque creo en las promesas del Señor Jesucristo. Y Jesucristo regresará, hermanos. Eso es una seguridad verdadera, la cual nosotros los cristianos, la Iglesia de Cristo, guardamos en nuestro corazón y estamos esperando el momento de su llegada. Juan 1:34-36. En Juan 1:34-36 dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. El trabajo de Juan el Bautista era indicarle al pueblo el Mesías tan esperado. Pero hoy las personas buscan a alguien que les ofrezca más seguridad, que no tienen que ver con la realidad o con la verdad. En un mundo inseguro, perdido en la maldad, pero nuestro trabajo como iglesia, nuestro trabajo como cristianos, es mostrarles a esas personas el camino al Señor Jesucristo, para que puedan conocer la verdadera seguridad en su vida. La verdadera fuente de la seguridad es el Señor Jesucristo. Los nuevos discípulos usaron algunos títulos para designar a Jesucristo. Ellos le llamaban el Cordero de Dios, otros le decían Rabí, Mesías, Hijo de Dios, el Rey de Israel, etc. A medida que ellos conocían más a Jesucristo, creció más su aprecio y su fuente de seguridad como su pueblo, como el pueblo de Dios, como un pueblo especial. A medida que buscamos más a Jesucristo, que buscamos hacer su voluntad, que vivimos de acuerdo a sus principios, la fuente de seguridad de nuestras vidas crece. ¿Por qué? Porque el Señor nos confirma cada día y nos da más seguridad. Cuanto más tiempo dediquemos a conocer al Señor Jesucristo, es más probable que nuestra fuente de seguridad cristiana crezca, hermanos. Quiero decir una última frase:
Una de las verdades del reino de Dios es que para crecer en seguridad necesitamos vivir diariamente lo que experimentamos en nuestra relación con Dios. No solamente necesitamos hablar de Dios, necesitamos vivir lo que Dios nos ha enseñado, ponerlo en práctica. Muchas personas tienen mucha información de Dios, pero no conocen a Dios. Entonces, hermanos, la verdadera seguridad se encuentra, o la fuente de nuestra seguridad está en conocer a Dios. Una relación personal, no en tener información sobre Dios. Los ateos tienen mucha información sobre Dios. Los sectarios tienen mucha información sobre Dios. Los incrédulos tienen mucha información sobre Dios, pero no conocen a Dios, no creen en Dios, no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Por consiguiente, serán confundidos. Nosotros los cristianos, o si usted no es cristiano, y esta palabra ha tocado su corazón, te invito para que abra su corazón a Cristo, lo deje entrar en tu vida y para que usted experimente esa maravillosa fuente de seguridad que el Señor Jesucristo nos da cada día. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención, por su sintonía. Pueden continuar con el programa Una Semana con el Señor y nos veremos una próxima vez. Que Dios les bendiga. Se levantó la tormenta, los vientos fuertes están, mis emociones pelean con mi fe. El miedo toca la puerta, sacude mi humanidad, pero mi espíritu espera en tu voluntad. Todo pasará y algo eterno se producirá. Todo pasará y algo nuevo se manifiesta. Todo pasará. La tierra sigue gimiendo a causa de la maldad. Nos dice con su lenguaje que necesita la paz. Tiene dolores de parto, ella esperando está. Se manifiesten los hijos, trayendo la libertad. Soplaron los vientos para desanimarte, robaron tu aliento para desaparecerte. Pero claro, no saben que tú no caminas por suerte, caminas por fe, y lo que vino a dañarte hizo más fuerte. Y te levantas, las ráfagas ya no te aguantan, la oscuridad ya no te espanta, tú brillas, peleas y cantas, gritas y los muros quebrantan. Con palabras de fe en tu garganta, el que te vio en el suelo verá que te levantas. Pasará, todo pasará, todo pasará. Y algo eterno se producirá. Todo pasará y algo nuevo se manifiesta. Todo pasará y algo eterno se producirá.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Y queremos dar las gracias al siervo de Dios, Pastor Herrera, Antonio Herrera, que está ministrando en la iglesia evangélica en Kampen. Muchas gracias por el mensaje de esta noche, tremendo mensaje. La seguranza. Eso me hace recordar que cuando yo estaba joven, a veces me encontraba en la calle con ciertas personas de ciertas denominaciones y siempre te traen un mensaje de sabemos el día que Cristo va a venir, sabemos el día que el mundo se va a acabar. En ese tiempo yo no tenía la menor conocimiento, pero después cuando empecé a leer la palabra de Dios, comprendí que esa seguridad no lo tenemos. La única seguridad que podemos tener es que cuando tenemos a Cristo Jesús, cuando agarramos a Cristo Jesús, cuando Él vuelva, tenemos el ticket para ir con Él. Y eso es todo lo que nosotros debemos saber. Es la única seguridad que tenemos, que cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, vamos a encontrar a Cristo ahí en el cielo donde están las nubes. Quiero dedicar la próxima canción, la quiero dedicar con mucho cariño, la quiero dedicar a Isaac y María Paternina, la quiero dedicar también a Marco, Alejandra y Naroa van der Linden, Adorable Salas, Natalia Dajón y la familia Salas por completo, y la quiero dedicar también a Amarelis de Asset en Den Bosch, y muy especialmente a Joven, Owen y Dairin. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción, la tengo que buscar, a ver si la tengo. Sí, la tengo. Escuchen la letra, espero que les guste. estás en mí.
de ti, si tú eres el fuente de vida. Tremenda letra de esta canción. Y la hemos dedicado, entre otras, a Marilis de Asset, en Den Bos y Joanne Owen. De Irene le hemos dedicado también a Isaac y María Paternina, Adorable Salas y demás personas. En la próxima la vamos a dedicar con mucho cariño a un buen amigo mío, a un hermano en Cristo. La voy a dedicar aquí. Estoy hablando de Seri Solellana y mi hermana Geralda Solellana. La próxima canción es para ustedes y la familia entera. Para Nigel, Nigeli, para Steve y Melanie, para Sherman y Rojan, para René y Camila. Especialmente para ustedes, Él me levantará. Escucha la letra.
su mano me sostendrá. Así es el Señor. Gracias, Señor, por sostenernos, fortalecernos, Señor. Tú nos levantas. Él me levantará, díselo al Señor. Él me levantará. Él me levantará. En su mano me sostendrá. Él me levantará. Tú me levantas. Oh sí, Señor. Así es el Señor. Amén, aleluya. Él me levantará. Cada vez cuando caemos, podemos confiar que Él nos va a levantar de nuevo. Quiero enviar saludos y deseos de bendición para Patricia Iglesias en Amsterdam. También para Orlando Ubia en Utrecht, Irvin, Rulli, Jennifer, Geoffrey Albertus. Y también para Suinda Martes, que nos está sintonizando desde la bella isla de Curazao. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción. Del lino vino el gozo de su salvación, y me gozaré, sí me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Señor, de tu fuego en mi corazón, con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Con aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón, con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y me gozaré, me alegraré, Él me ha vestido del lino fino, del gozo de su salvación, y me gozaré, sí me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón, con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Con aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón, con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y Dios me gozo en ti, me alegra en ti, yo me deleito en mi Señor. Él me ha vestido del lino
victoria del Cordero. A su nombre. El Espíritu de Dios visita la Ciudad de México. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Wow, ya estamos en la última fase de la transmisión de esta noche y te quiero llevar esta noche al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 15. Y ahí en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo podemos leer sobre la mujer cananea. Y la palabra de Dios nos dice así, Mateo 15. Y voy a empezar a leer desde el versículo 21. Jesús salió de ahí y caminó los 80 kilómetros que los separaban de la región de Tiro y Sidón. Una cananea que vivía por ahí se le acercó, suplicante: «Ten misericordia de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio que la atormenta constantemente». Jesús no le respondió ni una sola palabra. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: «Dile que se vaya, que ya nos tiene cansados». Entonces Jesús le dijo a la mujer: «Me enviaron a ayudar a las ovejas perdidas de Israel, no a los gentiles». Pero ella se acercó más y de rodillas le suplicó de nuevo: «Señor, ayúdame. No creo que sea correcto quitarle el pan a los hijos y echarlos a los perros», le replicó Jesús. «Sí», respondió ella, «pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa». «Tu fe es extraordinaria», le dijo Jesús. «Conviértanse en realidad tus deseos». Y su hija sanó en aquel mismo instante. Jesús fue a una región, como dice la palabra de Dios, una región que está entre Tiro y Sidón. Es en la región donde hoy en día está el Líbano y Siria. Y esa mujer vio a Jesús y acercó a Jesús por un milagro. Pero esa mujer no es israelita. Esa mujer no es judía. Y Jesús le dice: «No te puedo ayudar». En primer instante Jesús ni lo respondió, pero esa mujer persistió. Si vemos, por ejemplo, a Sarai, Dios ha prometido a Sarai y a Abraham un hijo, aunque que ya tenían una edad muy avanzada. Pero el hijo todavía no venía y Sarai se frustró. Y Sarai decidió a tomar el acto en su misma mano. Cuando vemos, por ejemplo, cuando Jesús estaba con los discípulos en un bote y estaba yendo de una orilla al otro sobre el lago de Galilea,
y surgió una tempestad. Los discípulos estaban muy ansiosos y levantaron a Jesús que estaba durmiendo y dijeron a Jesús, pero maestro, ¿a ti no te importa que vamos a morir? Pero la mujer cananea, me puedo imaginar que al momento de acercar a Jesús, cómo ella se sintió. Es la misma manera que muchos de nosotros nos sentimos cuando tenemos una súplica y la traemos en oración y parece que nada sucede. Pero la mujer cananea persistió, insistió. Ella se quedó ahí. Y el texto nos dice, él acercaba aún más a Jesús. Lo que Jesús estaba haciendo ahí con esa mujer, Jesús sabía que ella estaba ahí. Jesús sabía su petición. Jesús sabía que esa mujer estaba en una situación que ella necesitaba un milagro. Jesús lo sabía, pero Jesús estaba ahí y estaba poniendo a la mujer en una prueba para ver cuánto fe esta mujer tenía. Por eso, cuando la mujer se insistió, Jesús estaba tan convencido que esta mujer, aunque no era judía, tenía tanta fe, más fe que Jesús había visto hasta este momento en toda Israel. Quizás esta noche tú has traído en oración tus súplicas, tus peticiones. Estás esperando en un milagro en tu vida. Y quizás tú te sientes frustrado porque todavía no ves el milagro suceder en tu vida. Pero esta noche quiero que tengas confianza, que confíes que Dios va a obrar en tu vida. Cuando pedimos a Dios un milagro, siempre tenemos en nuestra mente que Dios lo va a hacer de inmediato, pero el tiempo de Dios no es en nuestro tiempo. Nosotros no vivimos en un tiempo espiritual. Dios tiene otro tiempo. Y Dios sabe el momento perfecto cuando Él tiene que hacer algo maravilloso en tu vida. Los discípulos tenían miedo y empezaron a gritar, Maestro, ¿no te importa que nos vamos a morir? Y Jesús levantó y calmó la tempestad. Esta noche yo quiero que tú también te entregues a Cristo con confianza y que te aferres a la fe, sabiendo que en el momento indicado Jesús va a presentar en tu vida, Jesús va a presentar enfrente de tu puerta y te va a dar el milagro que estás esperando. Esta noche te quiero dar la oportunidad para tener un encuentro con Cristo Jesús. Y si esta noche te quieres tener un encuentro con Cristo Jesús por primera vez, o quizás no es por primera vez, quizás un tiempo ya has tenido un encuentro con Cristo Jesús, pero caíste de tu fe, perdiste la fe por circunstancias de la vida. Quizás por tanto esperar en un milagro y frustraste. Y empezaste a pensar que Dios no te ha oído. Pero Dios te ha oído
Y Dios va a obrar en tu vida en el momento cuando tú no lo esperes. Si esta noche quieres tener un encuentro con Cristo Jesús, Dios tocó tu corazón, te invito a orar conmigo. Solo tienes que repetir mis palabras y decir: Señor Jesús, perdóname. Perdóname que te he fallado tantas veces. Perdóname mi falta de fe. Por esta noche te extiendo mis manos y te pido que tomas mis manos y que vengas en mi vida y mi corazón, que me laves con tu sangre preciosa. Transfórmame, Señor Jesús, en una nueva creación, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te quiero dar las gracias por escucharme esta noche. Te quiero darte gracias por estar ahí para mí en esta noche, escuchándome y tomándome por la mano. Gracias, Señor Jesús, que desde esta noche puedo decir: soy un hijo de Dios. Desde este momento reconozco tu señorío y tu majestad. Amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Te estamos esperando. Mi hermano Seidex Orellana y todos los otros colaboradores de este radio emisora. Te estamos esperando para darte información, para guiarte. La palabra de Dios dice que hay dos caminos, pero solo uno es el único camino que lleva a Dios. Y ese camino hoy abrió para ti. Y queremos guiarte sobre este camino. Queremos caminar junto a ti sobre este camino. No tienes que caminarlo por ti mismo. Vamos caminando contigo, porque tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón para ti. Y esta noche, afárate a la fe y confía, porque Dios va a hacer un milagro en tu vida. Aférrate a la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Solo cree, aunque contrario sople el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios obrará a tu favor. Aférrate a la fe,
remonta el vuelo como águila, y aunque cansada estén tus alas, fuerzas del cielo tú recibirás. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Milagro va a ser. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Y tengo que parar la música porque tengo que despedirme de ustedes. Gracias por sintonizarnos y que Dios les bendiga en grande. Y que tengan una nueva semana de victorias. Hasta la próxima semana, que si Dios permite. Chao, chao, chao. Bendiciones y gracias por sintonizar otra vez. Chao, chao, chao. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Milagro va a ser. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible